Pues buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar en esta charla de caracterización de pólipos malignos. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Veréis que habrá... Entonces, esta es la... si es que tiene unos retos tecnológicos esta presentación que los vamos a superar sin problemas. Entonces, esta es, yo creo que la diapositiva más importante, que es darse cuenta, porque en el fondo dices, bueno, todo esto es la caracterización de pólipos, para si son sospechosos o no. ¿Qué quieres que te diga? Oye, si te ves capaz, sácalo, y si no puedes sacarlo, envíalo a cirugía. Y ya está. O sea, todas estas cosas pues, quizás son muy bonitas, pero al final se resumen, si puedes, sácalo, y si no, envíalo a operar. Entonces, ¿qué pasa si mantenemos esta actitud y no hacemos diagnóstico óptico de las lesiones colorectales? Pues primero que dices, uy, veo un pólipo difícil, no sé muy bien si es malo o no, pero ¿sabes qué? Lo reprogramo como terapéutica avanzada y ya se lo encontrarán, ¿no? Entonces luego te encuentras tú mismo ante ese mismo pólipo, o peor, un compañero que te dice, oye, me has reprogramado este pólipo, pero ¿de qué vas, no? Entonces, a veces se reprograman endoscopias que igual son innecesarias porque ese pólipo se tiene que enviar a operar. Tratamiento heterogéneo de las lesiones. Es decir, por ejemplo, hay una revisión británica donde hay hospitales que operan mucho y hospitales que operan poco, los pólipos benignos. Y lo mismo puede pasar seguro en nuestros hospitales que se hacen más terapéuticas avanzadas, los operan más, o incluso dentro del mismo servicio si nos hacen comités, ¿no? Cirugías innecesarias en lesiones que no tienen riesgo de metástasis ganglionares. Es decir, tú te encuentras un pólipo, uy, qué feo es, lo envía a operar, y luego resulta que era benigno y que otro endoscopista más experimentado lo podría haber sacado y ahorrarse una cirugía. Una cirugía que no está exenta de mortalidad y de complicaciones, que sí que pasan, ¿no? Y a veces los pacientes se mueren, y por lesiones benignas. Entonces dices, qué pena, qué rabia. O sea, es importante hacer un juicio diagnóstico correcto. O tratamiento de lesiones, un tratamiento endoscópico de lesiones que te has estado 2 horas haciendo una resección muy compleja y luego el patólogo te dice, ¿sabes qué? Tiene invasión profunda y tiene riesgo de metástasis ganglionares. Tu resección ha sido innecesaria, ¿no? O ha sido diagnóstica, pero al menos si lo hubiera podido hacer el diagnóstico antes, me hubiera ahorrado esas 2 horas de sudar la gota gorda. También diagnóstico inadecuado, es decir, podemos referir pacientes a otro centro que luego en el otro centro digan, pero bueno, ¿qué me has referido? Si este pólipo está claramente degenerado y se tiene que enviar a operar, ¿no? Y hemos perdido ahí un mes dando vueltas al paciente. Especímenes inadecuados. El otro día, bueno, en las lesiones que son sospechosas de tener invasión submucosa, vale la pena mucho enviarlas, si son de disección, pues ideal, ¿no? Bien orientadas y pinchadas en un corcho. Incluso con mucosectomías también se puede hacer, ¿por qué? Porque luego el patólogo va a poder hacer un corte vertical sobre la superficie y poder medir si tiene invasión profunda o no, los márgenes, y medir los factores de riesgo asociados a metástasis ganglionares. El otro día en el comité salió un paciente se había quitado un pólipo de 15 milímetros, donde nuestros patólogos están bien entrenados y diferencian entre márgenes en contacto o no valorables. Entonces, cuando les enviamos, perdonad, un churrumigo retraído con el formol de 15 milímetros, hacen el corte por donde pueden y luego te dicen, pues mira, los márgenes no son valorables, porque es que yo he hecho un corte pues no exactamente perpendicular, ¿no? Entonces, bueno, márgenes no valorables, un pólipo de 15 milímetros que tenía invasión submucosa, pero bueno, no es valorable, pues nada, lo enviamos a operar, ¿no? Y luego salió que sí que tenía el resto tumoral T1. Y por último, pues disecciones submucosas en lesiones con displasia a bajo grado. Es decir, cuando hay displasia a bajo grado, bueno, ¿qué ventaja tiene la disección submucosa? Pues hacer una evaluación histológica correcta y luego que tiene menos tasa de recurrencia de recidiva. Ahora bien, si haces una buena mucosectomía en fragmentos, una lesión con displasia a bajo grado, pues la disección submucosa pues realmente es innecesaria. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, pues esto es lo que pasa
si no hacemos diagnóstico óptico. Y estos problemas son recurrentes. De cada semana, cada 2 por 3 en el comité te encuentras con esos problemas. De tal manera que dices, bueno, ¿quién tiene que realizar disección submucosa? Pues no lo sé. No lo sé si en mi centro tenemos suficiente volumen de lesiones para hacer disección submucosa. Ahora bien, ¿quién debería hacer o quién sería ideal que hiciera diagnóstico óptico de las lesiones? Pues casi que si estás tomando decisiones de hacer mucosectomías en fragmentos o enviar a operar o disección submucosa, pues casi que tendríamos que saber a caracterizar bien las lesiones. O si estamos haciendo piecemeal EMR, pues, y tanto es así que las guías de diagnóstico óptico ya están recomendando, dijéramos, no solo para los expertos hacer diagnósticos, sino ampliarlo más. Pasa a la siguiente, por favor. Pues así es, han salido 2 guías de diagnóstico óptico en la Sociedad Europea y recomienda, pues la Sociedad Europea recomienda el uso de cromondoscopia virtual o con tinciones para predecir la presencia y la profundidad de la invasión submucosa en pólipos no pediculados colorectales antes de cualquier tratamiento. Entonces, esta es otro mensaje para recalcar que es el mismo. Es decir, decidir el tratamiento de las lesiones en base al diagnóstico óptico y no la habilidad técnica individual del endoscopista. Si crees que es benigna, pero no te ves capaz, envíalo a otro centro y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, la idea es homogeneizar y centralizar el tratamiento de las lesiones en base al diagnóstico óptico, no la habilidad, que es muy variable, la habilidad del endoscopista. Pasa a la siguiente, por favor. Sin magnificación, nos podemos orientar. La Sociedad Europea pues, adoptó el algoritmo del gastroenterology en que muchos de vosotros participasteis, de la clasificación de NICE sin magnificación. Entonces nos encontramos que para lesiones que eran NICE tipo 1 y NICE tipo 2, si no tenían áreas deprimidas y no tenían componente nodular mixto, la probabilidad de invasión profunda era del 1%. Es decir, que NICE 2, que no tenga nódulos y no tenga áreas deprimidas, parece que el tratamiento endoscópico pues solo fallarás un 1% de las veces. En cambio, ojo si es NICE 2, pero tiene depresiones o nódulos, porque la probabilidad de invasión profunda es del 10%. Entonces estamos aquí que dices, bueno, ¿y aquí qué hago? 10%. ¿Y este paciente en cuál está? ¿En el del 10 o en el 90? Entonces aquí sería ideal poder hacer magnificación y evaluar mejor estas depresiones o estos nódulos. Sí se puede, sí se puede. Y si no, también es una posibilidad hacer una ISD diagnóstica y luego ya veremos si ha sido curativa o no. Pero efectivamente, ojo con nódulos y depresiones. Y luego las lesiones NICE tipo 3, si eran pediculadas, pues la probabilidad de invasión profunda era del 13%, es decir, que el NICE en pólipos pediculados no sirve. No sirve, casi que es que no sirve. Casi que mejor quítalo y realmente son fáciles de resegar los pólipos pediculados y ya dirá el patólogo. En cambio, en los pólipos NICE 3 que no eran pediculados, si estaban ulcerados, pues hombre, la probabilidad sí que era del 93%. Si un pólipo no pediculado que está ulcerado, pues muy probablemente tiene patrón invasivo. Ahora bien, NICE 3 que no estaba ulcerado, la probabilidad es del 44%. Por lo tanto, también nos movemos una probabilidad intermedia, el 44%. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, si tienes magnificación y entrenamiento, pues, y tú ves irregularidades, pues haz magnificación. Y si no, quizás, pues adecúalo a tu sitio de trabajo, igual sí que se hace una ISD diagnóstica o se envía a operar, bueno, pero al menos, efectivamente. Pasa a la siguiente, por favor. Pero ya reconoce la Sociedad Europea la necesidad de magnificación. Caray, qué pena. Pues este vídeo lo que transmitía era una cosa muy sencilla. Es simplemente una inserción de una colonoscopia. ¿Qué me estás contando ahora? Pero Alfredo hacía mucho hincapié en la terapéutica adecuada de las lesiones. Pero no podemos llegar a hacer una buena terapéutica si tenemos una técnica de inserción subóptima. Es decir, una lesión que esté... Y en esta colonoscopia, los japoneses tienen la técnica de ir, en vez de crear un bucle y luego retirarlo, sino push and pull, push and pull. Mucho hace underwater, van empujando y retirando, empujando y retirando, sin crear ese bucle. Eso hace que, ¿qué preferís en el colon transverso? Quitar un pólipo de 15 milímetros que esté mal situado o uno de 4 centímetros que esté bien situado y que tú estés estable con el endoscopio. Pues la verdad es que casi, para un segundo, por favor, casi que prefiero
uno de 4 centímetros, pero que el endoscopio me obedezca, que no uno de 15 milímetros, que lo tengo allí y es que no me hace caso y va a ser un fracaso la resección, ¿no? Corre el vídeo, por favor. Luego también es muy útil el uso de CAP, que antes también se ha dicho. Esta lesión que está encima de la válvula, sin un CAP va a ser muy difícil tener una visión frontal. Entonces era una lesión plana, no granular, y vamos a ver el patrón vascular con un poquito de magnificación. A ver, JNET 2A es regular y JNET 2B es irregular. ¿Y irregular en qué? Porque esto suena muy subjetivo. ¿Irregular en qué? Irregular en un calibre de los vasos de tamaño diferente o una densidad de los vasos diferente. Entonces, esta en verdad es JNET 2A, es muy regular. En los márgenes, puedes decir, hey, en los márgenes es un poco diferente, ¿no? Pues los márgenes no cuentan. Los márgenes siempre son un poco irregulares. Los márgenes no cuentan. Entonces, y los vasos, que se ven muy bien, pues tienen una densidad y un calibre similar. Por lo tanto, esta lesión, aunque sea difícil y esté mal puesta, es JNET 2A. Luego vemos a ver si se metía dentro de la válvula o no. Y no se metía dentro de la válvula. Pero esto sin el CAP, imposible de poder enfrentarlo, ¿no? Y el CAP es una cosa muy sencilla. Entonces se juzgó como flat pseudo-depressed, plana pseudo-deprimida de 12 milímetros, en la válvula ileocecal, se juzgó como JNET 2A. Teóricamente no haría falta una disección submucosa en bloque, sino un piecemeal EMR en fragmentos sería suficiente en JNET 2A. Se quitó mediante underwater en 2 fragmentos y resultó ser pues, un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Pasa a la siguiente, por favor. Siguiente, sí. Antes de pasar al siguiente caso, también esta publicación es como un hit, es como un antes y un después, que venía a definir los japoneses el patrón invasivo en 4.000 lesiones. Entonces, repasamos lo CUDO en un segundo. Las lesiones que son 3L, 3S y 4, 3L son unos palitos largos, y eso es de adenoma tubular. Y 3S son unas bolitas, que el pit es smaller than the normal mucosa, pues también 3L y 3S, que son bolitas, son de adenoma tubular y ya está. Y el 4 es Y, que está ramificado, y eso es de velloso. Entonces, en la medida que hayan diferentes tamaños de 3L, 3S, 4, eso es un 5 irregular. Entonces, si ves bolitas de diferentes tamaños, eso es un 5 irregular. O Y de diferentes tamaños, eso es un 5 irregular. O palitos de diferentes tamaños, eso es 5 irregular. Entonces, y el 5N es 5 non-structural, es decir, que no se ven pits, la superficie es amorfa. Luego veremos alguna que tiene 5N, un poquito de 5N. La superficie es amorfa. Entonces, el invasive pattern, el patrón invasivo de más de 1 milímetro, de más de 1000 micras, se definió no solo con el 5 non-structural, sino algunos casos seleccionados de 5 irregular severo en áreas demarcadas. Y eso también era invasive pattern, patrón invasivo. Y área demarcada, otro nuevo concepto. ¿Y área demarcada qué es? Pues mira, se sospecha con un nódulo, enrojecimiento o depresión. Y hay un cambio en el patrón de criptas, y luego veremos alguno. Es decir, se dibuja una línea en ese nódulo, o ese enrojecimiento, o esa depresión, y fuera del área demarcada hay un patrón de criptas, y dentro de ese área demarcada hay otro patrón de criptas. Entonces, si ese patrón de criptas es 5 irregular severo en un área demarcada, eso también es un patrón invasivo, sin necesidad de ser 5 en estructura. Pasa a la siguiente, por favor. Y esto tenía muy buena precisión diagnóstica. Esto fue en el 2008 y este es el criterio de invasive pattern de Japón. Pues vemos esta lesión que es, bueno, LST, o la juzgué yo como LST no granular, pero con un nódulo aquí en medio. Entonces hemos dicho que ¿cómo se sospecha área demarcada? Cuando ves una lesión muy grande, lo que tienes que es ir a buscar las áreas demarcadas, ir a buscar los nódulos, enrojecimientos y depresiones, que eso también cuadra con el algoritmo que veíamos antes, de NICE2, pero un nódulo o una depresión, ojo, que ahí se esconde invasive pattern, ¿no? Pues todo esto no me preocupa. Lo hemos pasado, pero era muy regular en los vasos. Sin embargo, en esta área demarcada,
la densidad y el calibre de los vasos es diferente. Y no es inventárselo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo, bueno, que se puede ver, que a ver si vemos luego la densidad de los otros vasos. Aquí tiene los vasos a ver que lo vea. Aquí estaba el nódulo. Entonces, en las lesiones Genet 2B, que hemos dicho que son irregulares, es un cajón desastre. Es un cajón desastre donde ahí se esconden displasias de alto grado, carcinomas intramucosos, invasiones submucosas superficiales profundas, es un cajón desastre. Y hace falta, Mesprim, afinar con el pit pattern. Entonces, el pit pattern, todos los estudios que evalúan el patrón invasivo de CUDO son con magnificación y con crystal violet. Sin magnificación y crystal violet no se puede evaluar el patrón de criptas invasivo. Y ahora veréis por qué. Entonces, todo esto pues, os recuerda a Y, es decir, 4, patrón de CUDO 4. En la medida que viésemos esas Y de diferente tamaño, diríamos que es un 5 irregular. Pero la verdad es que es de bastante tamaño similar. También habían bolitas y también habían palitos, es decir, 3S y 3L. Y vamos a este área demarcada. A ver si lo... Si puedes pausar, si es posible, en el minuto 5:05, si es posible. 5 y ahora 0,5 de segundos. Estás en el 5:30, 5:05. Bueno. Pues tenemos esta imagen congelada aquí. Esto es de ese nódulo. Entonces, en la medida que se vean bolitas de diferente tamaño, es 5 irregular en un área demarcada. Quizás luego cuando se corra el vídeo veremos. Y esta área de aquí, este nódulo, parece que incluso las criptas han desaparecido. Pero vamos a fijarnos a ver cuando corra el vídeo si vemos bolitas de diferente tamaño. Si son mira, esta es muy pequeñita. Pues es 5 irregular en un área marcada, severo. E incluso aquí ya desaparece el patrón de criptas. Pausa aquí, perfecto. Entonces la juzgué, la verdad es que tampoco es que tenga mucha experiencia. Quiero decir que también tengo mis dudas y enviar esta lesión a operar cuando dices, es que la veo tan fácil de resecar, la podemos resecar y enviarla a operar, tienes que estar muy seguro de tu diagnóstico óptico. Entonces realmente la juzgué, hagamos como lesión no granular con un nódulo, 2A más 1S, de 30 milímetros en el colon sigmoide, y el diagnóstico óptico fue de invasión profunda con la boca pequeñita, es decir, que con baja confianza, ¿no? Que no estaba muy seguro, sí, pero yo creía que sí que tenía invasión profunda. Genet 2B, CUDO 5 irregular severo en un área demarcada y quizás pequeñas áreas de 5N, pero la juzgué que yo creo que sí que tenía invasión profunda. Pero la verdad es que teníamos planeado una disección submucosa y por cuestiones que no vienen al caso, no pudimos ni siquiera iniciar la disección submucosa por falta de material. Hicimos un underwater en bloque. Entonces, si enviamos el espécimen bien orientado, pinchado en un corcho, y el patólogo informó de adenoma tubular conteniendo un área de 6 milímetros de invasión profunda de 2,4 milímetros con el resto de factores positivos. Pero aquí si hubiéramos hecho un piecemeal, lo hubiéramos enviado de forma desorientada y todo esto, nos hubiéramos quedado con, ostras, tiene un poquito de invasión submucosa y los márgenes no valorables, no sé si... Bueno, pues vale la pena hacer una caracterización, una resección en bloque y enviarlo bien orientado para tener un buen diagnóstico. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esta lesión es la última lesión. Pues es sutil. Es una lesión, bueno, se intuye, ¿no? Por aquí está. Muy planita. Pero es grande, ¿eh? Es plana, pero es grande. Es LST no granular y flat elevated y se va por ahí y realmente es grande. Esta está evaluada no con magnificación, ahora no tiene nada, con alta definición, y luego pondremos un poquito de dual focus, bueno, un poquito no, pondremos dual focus, ¿no? Que es, vamos a decir, un poquito de magnificación. Entonces veis que así es imposible evaluar el patrón de criptas, el patrón vascular, porque cuando te acercas lo ves borroso, no lo ves, no lo ves. Y ahora vamos a poner dual focus, dual focus. Mira, y ahora se ve un poquito mejor, pero sin el dual focus, imposible. Ahora sin el dual focus no se ve. Y con el dual focus, bueno, un poquito. Si ya tuviésemos magnificación, encima lo veríamos mejor, ¿no? Entonces, el patrón vascular, en general, pues era muy regular. Si estamos regular, quería decir el mismo calibre y mismo densidad. Pues
pues bastante regular, mismo densidad y mismo calibre, bueno, quizás hay algún área un poquito con una densidad diferente, pero en gran parte es muy regular. Puedes pasar un poquito más adelante, si no, quizás ya viene, pero... Ah, pues ya viene, ya viene. Con Crystal Violet también se puede utilizar no hay ningún estudio que lo diga, que se pueda utilizar el Crystal Violet y el patrón de criptas, el patrón invasivo con dual focus, pero bueno, casi se ve que tiene, pues las bolitas son del mismo tamaño. Pero efectivamente cuesta ver, qué bien iría la magnificación para verlo bien. Las bolitas, las Y. Muy bien, pues es una lesión LST no granular, GENET 2A, CUDO 3S, 3L, pues realmente no hace falta hacer disección submucosa en esta lesión, porque sospechamos que va a tener displasia bajo grado. Un PISMIL EMR es suficiente. Y realmente es lo que se hizo, un PISMIL, underwater, Hotzner, todavía no me atrevo a sacar estos fragmentos grandes que sacáis vosotros de 4 centímetros, ¿no? PISMIL, y efectivamente túbulo velloso, with low, con displasia bajo grado y algún foco aislado de displasia de alto grado. Pasa a la siguiente, por favor. Pues nada, como conclusiones, casi que yo creo que también es muy importante, antes de casi de lanzarse a hacer aprender diagnóstico óptico, la técnica de inserción y la estabilidad del endoscopio, porque si no consigues tener una imagen frontal a 2 milímetros de la lesión, no vas a poder hacer un diagnóstico óptico. Y si estás inestable, ni diagnóstico óptico, ni terapéutica, ni nada. Tecnología apropiada, tanto Olympus, Fujifilm, Pentax, ya disponemos todos de magnificación. Hay evidencia que lo sostiene, lo que falta es el aprendizaje y la expansión de este conocimiento, pero los tiros parece que van por aquí. Magnificación. En GENET 2B o en áreas demarcadas evaluar el patrón invasivo. El conocimiento teórico lo podéis sacar de una guía es del año pasado, del 2019, de diagnóstico óptico. Ha salido también publicada unas pautas de cómo aprender diagnóstico óptico, y es una guía que salió la semana pasada, en la que hemos podido participar en las dos y ha sido muy enriquecedor. Y luego en esta revisión también está explicado todo el conocimiento teórico de forma muy estructurada. Pasa a la siguiente y también Atlas. Y el conocimiento práctico, pues o te vas a Japón y ves muchas imágenes con los japoneses y con feedback, o realmente también esperamos el año que viene poder ofrecer un curso online de aprendizaje de evaluación del patrón invasivo. Tenemos un banco de vídeos de lesiones evaluadas con magnificación por expertos internacionales, que es para un estudio en FIS, y ahora tenemos una beca pues, para desarrollar este curso y poder expandir el conocimiento y no tener que irse a Japón a aprender. Y ya está, muchas gracias por vuestra atención.